Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Mejor Amigo Conexión. Te saluda tu amigo y hermano Joel Trejo, deseándote las más grandes bendiciones y te damos la bienvenida a nuestro especial de octubre titulado Dulce o Truco y Calaverita, juego de niños. En esta temporada de este mes de octubre y en México y en algunas partes de Latinoamérica, en lo que va del mes de noviembre, se hace la celebración tanto de Halloween como de Día de Muertos. Pero la escritura es clara. Tú como cristiano, ¿es válido que hagas esta celebración, que participes de ella? O incluso tú que no eres cristiano y que apenas estás conociendo del Señor o tienes algún otro tipo de ideología religiosa, es importante que celebres esta celebración. Vamos a verlo a la luz de la Escritura, la Biblia, qué es lo que nos dice acerca de esta situación. Y para ello tenemos tres invitados importantes, equipo de Mejor Amigo Conexión. Tenemos a Jorge Díaz. George, bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Saludos. Gracias, Jorge. Tenemos también a nuestro amigo Ángel López. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar de este tema, a ver qué Dios nos dice, qué Dios nos habla. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Ángel. Y tenemos también invitado a René Ramírez. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, hola Ángel, hola Jorge, hola Joel. Bien, gracias a Dios, pues es un tema interesante el que vamos a tomar ahora. Así es, y es un tema importante, es un tema interesante, pero también estamos hablando de que es un tema espiritual que toca fibras muy sensibles. Y es por ello que les invitamos a que cuando ustedes estén viendo este programa y esta serie que vamos a tener de especial, también se pongan en oración junto con nosotros para que el Señor les hable a través de estos programas y puedan entender de una manera clara qué es lo que el Espíritu Santo trata de decirles a su vida sobre estos temas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Estamos hablando del Halloween y la celebración de Día de Muertos, pero todo esto tiene un origen. ¿Dónde nació? ¿De dónde salió? ¿Y por qué llegó incluso hasta Latinoamérica? Ángel, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues esta parte o esta pregunta es una pregunta que hay que contestarla con la historia, obviamente basados también en las escrituras, pero vamos a ver que en el año 835 después de Cristo, Gregorio IV instituyó este día, el 31, para la celebración de los santos difuntos. Es, como ustedes pueden observar, obviamente es después de Cristo, es decir, no viene en la Biblia tal celebración ni ese festejo. Creo que es lo que podría yo aportar, es simplemente un invento del hombre, lo voy a poner entre comillas, iluminación de este Gregorio IV. Digo iluminación porque realmente sabemos que no viene de parte de Dios, sino del enemigo, para obviamente confundir a las personas y sobre todo que vivan en la ignorancia. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto muchas veces nos cuesta mucho trabajo reconocerlo por la cuestión cultural. Muchas gracias, Ángel. Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca del origen del Halloween y la celebración de Día de Muertos? Bueno, son en realidad dos cosas diferentes, pero que las unificaron, por supuesto, ¿no? Culturalmente las hicieron una sola, más aquí en Oriente, en Estados Unidos y en México. El Día de Muertos, pues es más aquí de México, ¿no? De los aztecas que celebraban esa fecha. Y el Halloween se popularizó en Estados Unidos, pero sus raíces son nórdicas o son anglosajonas o, pues sí, de aquellas tierras lejanas en el antiguo continente, y viene pues prácticamente o básicamente de los druidas, de los celtas, y ellos celebraban pues entre otros ritos, cultos y cuestiones ahora sí que ocultistas, celebraban a la muerte y pues ya empezaban ahí con algunas cuestiones diferentes. Ellos tenían una costumbre de que pasaban a tu casa y te decían dulce o truco o algo similar, y de ahí que si no les dabas algo favorable para ellos, que eran brujos y satanistas reales, en ese tiempo así empezó, así inició, eran druidas, ellos te lanzaban un hechizo, una maldición. Por eso, entre comillas, de manera popular, en Estados Unidos te dan dulces o te dan algún regalo, alguna dádiva, para que simbólicamente no te haga nada espiritual. Hoy día, pues ya se toma mucho más
relajado, pero no deja de tener ese peso y esa carga espiritual. Entonces hay que tener cuidado, y esa es ahora sí que la luz que podemos tener, es decir, el conocimiento de dónde viene y surge el ocultismo propiamente del Día de Muertos y del Halloween respectivamente. Gracias, Jorge. Algo muy importante que comentas, el dulce o truco, pues ya se ve ahora muy inocente, se ve como que voy a recolectar dulces y no pasa nada, pero efectivamente, como bien lo mencionas, pues el trasfondo, pues sí tiene un peso espiritual. René, en Latinoamérica y específicamente en México tenemos algo que se populariza como pedir calaverita. ¿Tiene algo relacionado a esto del dulce o truco? ¿Cuál sería el origen del Día de Muertos en México y Latinoamérica? Muy bien, Joel, pues como mencionaba el hermano Jorge, pues es muy diferente aquí lo que referimos, para nosotros es Día de Muertos, pero sí estamos muy apegados con Estados Unidos, que también precisamente se sacó lo de la calaverita, ¿no? Porque como tal, en el Día de Muertos no se pedía o no se pide dulces, pero todo viene relacionado con Estados Unidos, donde prácticamente, como ellos van a pedir dulces, aquí se hizo más tradicional en el Día de Muertos. En el primero, pues pedir lo que es la calaverita, ¿no? Ya empiezan desde octubre a pedir la calaverita y se empezó a relacionar, como dice también Jorge, con la cultura azteca, pero prácticamente estamos muy arraigados con este país tan cercano que nos influyó muchísimo en nuestro también combinar el Día de Muertos con Halloween. Pero precisamente el Día de Muertos es más celebración sobre, por ejemplo, adornar en tu casa sobre algunas cosas como son los que le gustan, porque creemos nosotros que los muertos van a venir, ¿no? A visitarnos. Dicen que el primero es el de los bebés y el segundo es el de los adultos. Pero precisamente es muy relacionado la calaverita a Halloween, pero se agregó en nuestro país en el Día de Muertos, ¿no? Para pedir dulces. Que incluso a veces hasta dinero te dan. Exacto, sí, sí, si no tienen dulces, pues te dan dinero, ¿no? Y alguna otra cosa que encuentren por ahí en la casa. Pero sí, efectivamente, pues principalmente es el pedido de dulces. Ahora, es algo muy importante lo que tú mencionabas, en Latinoamérica y en México se cree o creen que efectivamente el primero pues vienen los niños, las almas de los niños, de los bebés, y el dos vienen los adultos, ¿no? Y precisamente de ahí nace el colocar una ofrenda en las casas, que estamos hablando básicamente de que pues es un altar, porque de hecho es un altar de muertos, donde le ponen pues la comida típica que le gustaba a la persona, le pueden poner los juguetes en dado caso de que sea un niño, y en algunas regiones de México pues colocan el camino con la flor de cempasúchil, ¿no? Para supuestamente guiar a las almas hacia esa ofrenda. De alguna manera, culturalmente se ve muy bonito, es muy atractivo, de hecho la mayor parte del mundo pues fija los ojos en México en esa situación, e incluso se hizo la grabación de una película de un agente donde pues se hacía un desfile de Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas estamos hablando ya de una situación cultural en México y en algunas partes de Latinoamérica. George, ¿qué nos puedes mencionar acerca del Día de Muertos? Las fechas 1 y 2 de noviembre son históricas, realmente lo celebraban en ese tiempo los aztecas, el Día de Muertos, o es muy diferente la celebración de Día de Muertos a lo que hoy día se tiene en México. Pues es una mezcolanza, sí es diferente a lo de Estados Unidos y que viene de Europa, de los países nórdicos o angloparlantes, mejor dicho, y en México o en Latinoamérica, pues tiene otro trasfondo, que es de la cultura azteca, entre otras mezcolanzas, y pues tienen el Día de los Santos y de los Santos Inocentes o algo así, que un día es para los niños que murieron y el otro es para todos los adultos y niños que murieron en general. Y bueno, hay que saber y analizar un trasfondo, sí y no espiritual, que es la temporada. Voy a cambiar un poquito la pauta, pero es la temporada en la que curiosamente de todo el año a nivel mundial es cuando más gente se pierde. Previo a estas fechas, 1, 2, 3 meses se empieza a perder muchísima gente, niños, adultos, animales, se dejan de encontrar y bueno, pues recordemos que son fechas que en el ocultismo, en el satanismo, pues también se confieren o se hacen pues ritos, se hacen sus grandes organizaciones, hacen sus reuniones gigantes, es decir, miles de personas se reúnen en X país, puede ser cualquiera prácticamente,
Hay brujas, hay brujos, hay chamanes, satanistas, ocultistas, mucha gente involucrada y trabajando en estas áreas, en estos tiempos, en estas fechas, curiosa y precisamente, y Dios nos advierte y nos previene de no celebrar este tipo de cultos, de ritos. Como bien dice René, pues sí hay una parte en la que culturalmente se espera que el espíritu tiene una salida al año, es lo que dice la historia de la cultura, ¿no? Tienen un año, un día al año en el que, o en una noche propiamente, vienen a la tierra los espíritus de nuestros seres queridos y vienen a convivir con los vivos. Y por eso es que en algunos lugares, en Michoacán, se ve impresionante que hacen una vela para precisamente darles la bienvenida, hacen fiestas, llevan música a los panteones, se quedan toda la noche. A veces otros ya no salen porque pues de tanto que toman, pues también se mueren ahí, buscan problemas, situaciones y cuestiones nocivas, agresivas, ocultistas. Otros simplemente pues viven en depresión y demás, ¿no? Hay mucho desorden y mucha desorganización en ese tiempo, en esas fechas, en esos días, ¿no? Algunos decían que eran las fiestas o los días de Satanás, pero pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos los días son bendición y son creados por Dios. Que los ocultistas o la gente que está en este tipo de cuestiones o situaciones lo quiera captar o adoptar para celebrarle al enemigo de Dios es muy diferente, pero todos los días los hizo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios vamos a estar y estamos precisamente dependientes y cuidados de Dios. Gracias, George. Ángel, retomando la pregunta que le hicimos de manera inicial a Jorge, ¿las fechas 1 y 2 de noviembre son correctas de manera histórica en la cuestión de la celebración o el culto a la muerte que tenían anteriormente los aztecas y algunas otras culturas en México? ¿Son correctas o de dónde salieron esas fechas? Bueno, el origen precisamente viene de los celtas, lo que había mencionado Jorge. Esta parte adoraban precisamente en esta fecha al Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte, pues no es otra cosa más que Satanás. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque dice que el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Entonces, esta adoración es un culto a Satanás. ¿Qué es lo que sucede en la cuestión de Latinoamérica? Bueno, culturalmente, y sabemos los que estamos en Cristo, que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino a nivel espiritual. Es decir, la Biblia nos enseña que hay espíritus a lo largo y ancho del mundo que influyen en personas, y no lo dudo que influyeron en la cultura azteca, maya, olmeca, etc., etc., de esta manera para seguir adorando a la muerte, ¿no? Aquí claramente tenemos esta parte cultural. Obviamente los que estamos en Cristo ya hemos abandonado esas viejas costumbres, esas viejas enseñanzas, y voy a decirles algo, hermanos. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 3, verso 4, nos dice que Dios es veraz y el hombre mentiroso. ¿A esto a qué me refiero? Bueno, a que simplemente se fue transfigersando esta información de los druidas, y de los celtas, que eran sacerdotes, que hacían este tipo de sacrificios ese día con niños, curiosamente, pues acá se vino a hacer una cultura de disfraces, del truco y dulce. Todo esto tiene una connotación satánica. Pareciera muy inocente, pero recuerda que el enemigo vino a engañar, a matar, a robar y a destruir. Entonces, el padre de mentira, pues obviamente está como príncipe del aire, con sus huestes espirituales a lo largo y ancho de Latinoamérica, y influyen a nivel cultural. Como tú bien lo mencionabas, se ve muy bonito y atractivo, precisamente, pero no es en lo que nos enseña el Señor en su palabra. Dios es veraz y el hombre mentiroso.
Así es. Tienes toda la razón, amigo Ángel. René, cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, hay registros históricos en que las culturas, sobre todo las que se desarrollaron en México, en el área mexicana, tenían esa sensación, esa fascinación por tener un culto a la muerte. Sin embargo, no era como una adoración, era un respeto que se le tenía, pero estamos hablando de que las ofrendas que colocaban o los altares que ponían, pues no tienen actualmente nada que ver o no son ni siquiera parecidos a lo que se ponen en las casas, de poner comida, poner flores y esas cosas. ¿De dónde sale esa tradición de poner los alimentos o la creencia de que van a venir los espíritus a comerlos? Porque digo, a final de cuentas, pues sigues teniendo físicamente ahí la comida ya echada a perder, pero pues sigue ahí físicamente. Obviamente, pues nadie se la come, ¿no? Pero, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge esta ideología? Bien, pues prácticamente quiero retomar un punto que tú mencionabas de dónde salían las fechas del por qué uno y dos. Precisamente antes, en la era prehispánica, estábamos, o antes de que llegaran los españoles, los indígenas, los que ya estaban aquí en América, ya celebraban a los difuntos, ya celebraban a las almas, ¿no? Y precisamente cuando se mezcló, como dice Jorge, esta mezcolanza entre los indígenas y entre los católicos, precisamente el calendario católico, vamos a decir, el calendario católico fue el que designó y dijo, el 1 de noviembre es para todos los santos, pues que corresponden a niños o los que murieron muy pequeños. Y precisamente el 2 es el Día de los Fieles Difuntos, que son ya los adultos. Solamente quería como recalcar esa parte, ¿no? Y precisamente en esta mezcolanza de las almas, pues ellos o en la era prehispánica mencionaban que estos fieles venían a precisamente pues después de que murieron venían pues a visitarlos, ¿no? Entonces se hace esta mezcla, se pide o se dice que se haga una ofrenda, ya haciéndolo también con la religión católica, porque ya le rezan a los muertos, y con esta mezcolanza se empieza a decir que no, pues va a venir a visitarnos, ¿no? Los prehispánicos ya desde mucho antes ya decían que venían a visitarnos, pero entre la mezcla de los católicos y los prehispánicos, pues empezaron a hacer lo que son los rezos y precisamente empezaban a decir, no, pues hay que hacerle una ofrenda donde cuando nos visite vamos a darle lo que más le gustaba a nuestros seres queridos. Y precisamente habla sobre que algo va a venir, ¿no? De que van a levantarse, a venir de donde sean, ¿no? No sé dónde creen los católicos que precisamente estos muertos vienen, pero en la Biblia, en Hebreos, menciona que una vez que una persona muere, después viene el juicio, ¿no? Lo deja muy claro porque, o sea, un muerto ya no viene y nos visita, sino se muere, se queda ahí hasta el día del juicio final. Gracias, René. Y Jorge, retomando, aparte ahora regresamos, qué cambios tan drásticos, ¿no? Del Día de Muertos al Halloween, pero ¿de dónde viene esa tradición de la famosa calabacita con la vela adentro? Tiene un trasfondo de verdad espiritual y tremendamente muy feo, que pues yo no sé dónde le ven lo bonito, ¿no? Para colocarla. Básicamente hay algunos relatos donde dicen, regresando al punto de los druidas que tú comentabas, que efectivamente hacían sacrificios humanos y pedían a una persona, a una virgen, de manera específica, una virgen, para que se lo pudieran dar a una persona de su casa, y si esas personas daban a esa persona para el sacrificio, les ponían precisamente esa calabaza como señal de que ya habían entregado una ofrenda y ya no les iban a hacer ningún tipo de daño. Al contrario, era si no tenían esa señal de esa calabaza, pues obviamente pues lanzaban un maleficio o incluso mataban a toda la familia de esa casa. Cuéntanos un poco de esa historia, qué tan cierta es, qué tan mala es, qué es lo que nos puedes decir acerca de ello. Pues bueno, dando un poco de contexto y complementando un poco lo que decía René, el destino de las ánimas en el tiempo prehispánico en México, recordemos que se han ido a las pirámides de Teotihuacán. La avenida principal o la calle principal se llama Avenida Calzada de los Muertos. Algunos antropológicamente ahorita están dudando de ese nombre, pero bueno, sabemos que también ahí se hacían ese tipo de ritos, ¿no? A sus dioses, ¿no? Y tenían, lo voy a leer porque está un poco complicado,
es un nombre prehispánico de esas deidades o espíritus inmundos. Uno se llama Mictecacihuatl y el otro es O Mictlatecutitli. Disculpen ustedes la pronunciación, pero no es muy fácil o hábil hablar de con estos nombres, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene que ver con el Mitlán. A lo que decías de los druidas y de estos personajes históricos también de Europa. De esa calabacita tan inocente que a veces pintan o colocan de ilustración. Pues es que no tiene nada de inocente, ¿no? Hablaba o tiene un trasfondo espiritual. Recordemos que todo el tipo de ocultismo, que todo tipo de sectas manejan mucha simbología, mucha simbología, manejan la luna, manejan el sol, manejan el día, la noche, manejan esto, aquello, lo bueno, lo malo, el yin yang y cosas por el estilo, ¿no? Se van a los extremos, pero de repente dicen que una cosa tiene de la otra al mismo tiempo. En esta cuestión, pues sí, precisamente como bien hablabas y dabas el contexto, pues si tú no les dabas lo que ellos pedían, te mandaban una maldición. Estos brujos o agoreros o hechiceros te mandaban una maldición y pues hacían sacrificios humanos, obviamente en un rito que hoy día se siguen haciendo, se siguen practicando hoy día. Tú puedes buscar en internet y vas a encontrar información actual. Y pues bueno, tiene que ver también con Stonehenge, que son en Inglaterra, pues unas piedras, un círculo donde hay unas piedras gigantes y hay otras que están sobrepuestas, hay unas que están como base en forma circular y en la parte superior hay piedras gigantes que pesan, no sé, varias toneladas y ahí hacen también todavía hasta hoy día ritos y buscan simbolismos por fechas también, no solamente de esas culturas, ni solamente que tienen que ver con Halloween y con la cuestión latinoamericana, por así decirlo. Los buscan porque se meten precisamente en el ocultismo y el ocultismo los lleva a buscar en la parte astrológica, en la astrología. La astrología busca en las estrellas celestes, valga la redundancia, algunas fechas, algunos tiempos y algunas cuestiones espirituales nocivas o de mayor influencia, que porque tienen algunas creencias de que si se acerca no sé qué y se alinea no sé qué otra estrella o la luna y el sol y no sé qué rollos, ¿no? Entonces por eso buscan fechas muy específicas y pues es cuando tienen o buscan ellos mayor fuerza, ¿no? También buscan los lugares más altos. La Biblia también habla de eso, de que buscan los lugares más altos para hacer, por eso antes habían también iglesias o habían ritos o habían lugares, o hay todavía, donde hacen ese tipo de cuestiones, ¿no? Por la influencia espiritual que tiene de arriba hacia abajo, de manera ascendente o descendente, ¿no? Entonces, pues, buscando ellos ese tipo de cuestiones de fuerza y de poder espiritual en el ocultismo, pues buscaban también alimentarse del miedo de la gente que generaban y que si no les daban esa petición que ellos tenían, pues les lanzaban y para señalar, como bien mencionabas, que ya habían cumplido con su cuota o con su petición, ponían una calaverita, ¿no? De que ellos estaban libres de la maldición que le iba a caer al resto de la ciudadanía, pues que no practicaba con ellos, junto con ellos los ritos. Claro, de hecho ahorita me está enviando el equipo de redacción, efectivamente pues, colocaban una calaverita o una cabeza de una persona en la entrada de ese hogar para precisamente simbolizar que ya habían dado una ofrenda y pues lo que ahora lo ponen de manera inocente pues es una calabaza con una vela. Lo ponían en una estaca. En una estaca y ahorita lo que hacen, como bien dices, es una calavera, una calavera, una puede ser calabacita. una calabaza naranja generalmente, con una cara pues obviamente grotesca y con una vela dentro, pero eso simboliza una cabeza humana o precisamente la calabaza que antes era real.
Muy bien, muchísimas gracias, George. Ángel, estamos viendo ya que la situación del Halloween, del Día de Muertos, pues ya no es tan inocente, como que ya empieza a tomar un sentido un poquito, pues ya un poquito más tétrico, ¿no? Pero bueno, en estas fechas es muy común de que, sobre todo en los canales de televisión, pues pasen películas infantiles, ¿no? Acerca de ello, y pues voy a dar unos títulos porque digo, es importante, sobre todo en canales infantiles, no sé, brujillizas, que la brujita, que Halloween Town y varias cosas así, que lo ponen de una manera inocente, divertida, y la gente lo puede tomar como, ay, pues solamente es fantasía. Pero la escritura nos habla acerca de esto y pues la verdad es de que se ve inocente, pero no es tan inocente. Hay incluso películas que lanzan hechizos de manera real acerca de este tema. ¿Qué tan importante es que como cristiano dejes o no dejes ver a tus hijos este tipo de películas? Cabe dentro de la responsabilidad humana y sobre todo como padres, esta responsabilidad delante de Dios, porque los hijos son la herencia de Jehová, dice la Escritura. Entonces debemos de saber guardar esta herencia que el Señor nos da a los que ya hemos sido padres y sobre todo tener mucho cuidado en cuanto a la enseñanza y lo que uno proyecta hacia los hijos. Quiero ser claro en cuanto a lo que dice el Señor Jesús sobre este tema que me estás preguntando. Entonces yo les voy a invitar al auditorio que vaya a Mateo 18, vea Mateo 18, principalmente en el 6, perdón, y lo voy a leer, me voy a tomar la libertad de leerlo. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que colgara del cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¿Qué tan complicado será o qué tanta responsabilidad tenemos como padres? Que el Señor Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a un pequeño de estos. Estas cuestiones que muestra las televisoras, las películas acerca de brujos, de hechicería, el Señor en las Escrituras no enseña absolutamente nada. Enseña acerca de eso. Enseña acerca del poder del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo puede hacer con los seres humanos, ¿verdad? Como instrumentos. Entonces, muy, muy importante que si tú eres papá, tengas mucho cuidado con el contenido que ven tus hijos. Nada de eso es inocente. Y te lo voy a poner así. En Génesis, la serpiente le dijo a Eva que era inocente, igual que Adán. Tenía esa inocencia en su corazón, no había maldad en su corazón. Le dijo, con que Dios ha dicho. Puso en duda lo que Dios había ordenado acerca de comer tal fruto. No vamos a hablar del fruto en este momento, ni que si era un higo, una piña, un coco, lo que sea, ¿no? Dice el fruto. Dice, seréis como dioses, con que Dios ha dicho. Pone en duda la palabra de Dios. Y yo te lo puedo asegurar ahorita, querido oyente, que sin lugar a dudas está diciendo, están locos estos cuates, esto no puede ser real. Bueno, la Biblia es veraz, la palabra de Dios es veraz y es lo que dice. Y solamente estamos proyectando lo que la Escritura nos enseña referente a este tema. Aquí en Mateo 18, el Señor Jesús habla acerca de los niños y que los dejemos acercar a Él. Entonces, una manera de no acercar a los niños a Jesús es metiéndoles toda esa información basura y sobre todo me viene ahorita el pensamiento toda esta desinformación que hay en una cuestión cultural que parece tan inocente. Druidas y celtas vienen de Asia, que emigraron a Europa y empezaron a hacer ahí estos sacrificios con niños, como bien lo mencionas, con mujeres vírgenes, pero sobre todo con niños. Se los ofrecían al Señor de la muerte. ¿Para qué? Para que tuvieran poder. Esto acerca, ojo aquí, de lo que estamos hablando de Asia. ¿Por qué? Porque si tú vas a Asia, hay millones de dioses y ellos creen en la reencarnación. Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hacían esos sacrificios, ellos creían totalmente que la persona iba a reencarnar en un animal y de ahí vienen los famosos disfraces. Es una ¿cómo podríamos decir? Pues sí, están tratando de proyectar
esa reencarnación en animalitos. Un simbolismo, animalitos, brujas, todo esto viene a raíz de los celtas, y yo te invito a que estudies un poquito más cerca de los druidas, de los celtas, el origen, lo que hacían y lo que se sigue haciendo de manera inocente. Recuerda que esto es una cuestión espiritual, ¿ok? Claro. Muchísimas gracias, Ángel. Chicos, el tiempo se nos está agotando en esta primera entrega de Dulce o Truco y Calaverita, juego de niños. Sus conclusiones de una manera rápida. Jorge. Claro, bueno, en primer lugar voy a hablar un poco de todo lo que mencionaron todos, ¿no? A grandes rasgos. En varias culturas, no solamente de las que acabamos de mencionar, también en la India tiene pues a la diosa Kali, que es la diosa de la muerte, es decir, en muchos lugares siempre hay histórica y antropológicamente la idea o la necesidad estuvo y está humanamente de buscar la parte espiritual, y obviamente te lleva a la parte que es directamente con Dios, o la parte negativa y nociva que significa todo tipo de muerte, nocivo, desastre, ¿no? Entonces, no debemos de celebrar preferentemente a los muertos, ni la muerte, ni a la Santa Niña, ni la muerte, nada que tenga que ver con ello. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree, es decir, en Dios, no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Dios nos quiere dar vida en abundancia, vida eterna. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Gracias, George. Ángel. Sí, claro. Bueno, quiero concluir con un versículo igual en Juan, capítulo 11, 25 y 26. Nos dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive, el que crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es decir, todos los que estamos en el Señor, no vamos a morir jamás. Somos parte de esa eternidad con nuestro buen Dios cuando estamos en Cristo, y no debemos de celebrar por ningún motivo la muerte, porque no tiene ningún poder. No tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, y nosotros no debemos de, digamos, de motivar o incitar a las personas a que sigan esa cultura. Es que mi abuelito me enseñó, es que mi mamá me enseñó. Sí, muy bien, eso es una parte cultural, pero tienes que recordar lo que dijo Romanos, lo que te dije, bueno, lo que dice la Escritura. Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Y dentro de todo esto, la mentira que tu papá, tu abuelita y las generaciones pasadas antes de Cristo, si tú ya estás en Cristo, quiero decirte que simplemente han sido engañados y han vivido en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor Jesucristo. Muchas gracias, Ángel. Pedimos una disculpa, tuvimos un problema técnico con René. Me imagino que en la siguiente entrega podrá dar una de sus conclusiones. Y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera entrega, en la introducción de nuestro especial de octubre que se llama Dulce o Truco y Calaverita, juego de niños. Comenzamos a ver que ya no es tan inocente, comenzamos a ver que ya no es un juego de niños, y precisamente en las siguientes entregas estaremos hablando acerca de los temas que nos faltaron, pero que también son muy interesantes y muy importantes, y todo en base a la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden buscar en nuestros medios electrónicos, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube como Mejor Amigo Conexión. También nos puedes encontrar en plataformas de audio como Amazon Alexa, como iVoox, Spotify. También nos puedes encontrar como Mejor Amigo Conexión, y por supuesto en nuestra página de internet www.maconexion.com.mx. Te lo vuelvo a repetir, www.maconexion.com.mx. Si quieres enviar alguna sugerencia del tema o de algún otro tema, requieres algún apoyo de oración, algún tipo de consejería, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico contacto@maconexion.com.mx. contacto@maconexion.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ti tu amigo y hermano Joel Trejo, deseándote las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.